Muy buenas tardes. Hoy, domingo, 14 de julio del 2024. Como escuchan atrás, la catequesis de los niños que están participando en esta celebración, en esta magna celebración para los niños. Es fundamental también comprender la historia de las alianzas guayupes con los españoles. Acá, en Apiay, en la vereda de Apiay, donde van a hacer Villavicencio, como una reducción jesuita, que comprendiendo, intentando obviamente evangelizar a los indígenas guayupes habitantes de este sector y además fusionar a los españoles con estos pobladores indígenas que cambiaron para siempre su realidad. Espero les agrade la historia de la misión o la reducción jesuita de Apiay. Primero, para comprender esta reducción jesuita debemos comprender cómo llegaban las misiones jesuitas cuando llegaban a algún lugar, incluso en Estados Unidos, como la famosa ciudad de San Francisco, principal ciudad junto a Los Ángeles del estado de California. Es fundamental comprender que Villavicencio nacerá igual que estas ciudades tan famosas de los Estados Unidos, pues todas serán reducciones jesuitas donde estos hombres buscaban, fuera de evangelizar, enseñar a los indígenas artes y oficios nuevos. No solo la evangelización, pues buscaban enseñarles el trabajo con la ganadería, el cultivo, la carpintería, la ebanistería y otros oficios, incluso que serían fundamentales para estas poblaciones humanas. De ende, se dice que la expulsión de Carlos III en 1767 de los jesuitas fue algo que no solo a muchos guayupes, sino a muchas poblaciones indígenas afectó sensiblemente, pues estos pobladores querían y amaban a estos sacerdotes que obviamente les habían ayudado a evangelizarse y a cambiar sus realidades. Además, en este proceso cultural llevado en América, es fundamental comprender la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, pues fue esta la que permitió que evolucionaran y cambiaran sus realidades, sin decir que esta fue ni perfecta, ni casta, ni pura, porque sociedades perfectas, castas y puras no existen en ningún lado del universo y jamás existirán. También debo decir que en este aspecto la Iglesia Católica fue muy superior al resto de funciones y de iglesias cristianas, pues la Iglesia Católica fue capaz de comprender la vida de los indígenas y sacarlos del retraso y del abandono, y ser capaz de enseñarles nuevos oficios, nuevas disciplinas e incluso llevarlos a aprender sus propios idiomas y, como pasó con muchos idiomas, a transcribirlos y a darles uso oral y escrito, lo que permitió que muchos de estos pobladores indígenas vieran a estos sacerdotes como sus héroes. Y se dice que en la expulsión de los jesuitas hecha por Carlos III en 1767 fue una de las proclamas o declives del imperio, pues con la expulsión de estos hombres que entendieron y comprendieron la misión evangelizadora, pues se vieron insultados y agraviados en sus bienes y servicios, aunque debo decir que la misión jesuita de Apiay se mantuvo y se le entregó a los franciscanos, pero esta caería en desuso, pues los franciscanos no comprendían cómo funcionaban las misiones jesuitas y mucho menos cómo se administraba, y esto llevó a un decaimiento institucional muy fuerte, y se dice que pues esto también fue factor determinante de la independencia. Pero como en este aspecto no trataré esto, solo lo comentaré por encima. Además debo decir que en esta misión en la que estamos acá, o en esta iglesia que recuerda la misión jesuita de Apiay o la reducción jesuita de Apiay, que no es esta, obviamente que no era así, recordamos el nacimiento de nuestra ciudad Villavicencio. Pues Villavicencio nacerá acá en la reducción jesuita de Apiay. Como saben, está pagada por Pablo Gaque, hijo de don Lorenzo Gaque, fundador, don Lorenzo Gaque, fundador de Caquesa, y en su misión evangelizadora fundaría la reducción religiosa de Apiay, que es la que estoy acá en este momento, aunque quiero que sepan que la iglesia sí está cercana a donde fue la iglesia histórica antigua que le dio origen a esta misión o a esta reducción indígena. Se conoce también que estos pobladores indígenas
serían fundamentales para comprender nuestra historia y para comprender la historia de nuestros antepasados, comprendiendo que estas ciudades, estos pueblos y estas gentes cambiaron las realidades que vivieron, sin decir que fueron ni perfectos, ni castos, ni puros, y muchísimo menos los indígenas guayupes que se sumarían al imperio y comenzarían a buscar una nueva calidad de vida, mejorando sus propias calidades y además aprendiendo nuevos oficios, porque la iglesia no solo era el lugar donde se enseñaba o se catequizaba o se evangelizaba o se le enseñaba la doctrina de la iglesia católica, sino también se enseñaba, como ya dije, oficios que eran indispensables para la vida cotidiana. Por ello, los indígenas quisieron tanto a las misiones religiosas y sobre todo a las jesuitas, que eran las que más enseñaban y sobre todo más labor de construcción tenían en los propios indígenas. Pues no fue solo en los llanos, sino en la propia estado de California, donde Los Ángeles, California y San Francisco, 2 misiones jesuitas, se transformarían en las 2 principales ciudades del Pacífico de los Estados Unidos. Además, también se transformarían estas misiones jesuitas, se transformarían en bases de la cultura y la economía, pues la unión de los jesuitas y de los sacerdotes con los indígenas guayupes permitiría que estos se sumaran al imperio español y salvarían la vida de miles de personas que, comprendiendo el principio de la evangelización, se sumarían a un nuevo cambio cultural. Acá en esta iglesia llamada la parroquia Nuestra Señora de Belén, en la vereda de Apiay, es fundamental comprender que nuestras poblaciones humanas comprendieron el bienestar de la Iglesia Católica, cambiaron las realidades y dieron rumbo. Se sabe que esta población existiría incluso cuando llega José Eustacio Rivera en 1840. Se cree que estas reducciones, que ya habían sido abandonadas antes incluso de las independencias, de la guerra civil que hubo en la independencia, fue fundamental comprender que estas misiones que habían existido tenían algún flujo comercial y la gente que había logrado sobrevivir de la mortandad que fue la independencia crearía en la ciudad de Villavicencio con miras hacia la ciudad de Bogotá para sacar el ganado procedente de los llanos orientales y se acercaría a la parte más alta de la montaña o más cerca a la falda de la cordillera oriental, donde se ubica hoy la ciudad de Villavicencio. Y el recuerdo de esta misión religiosa, como es la misión religiosa de Apiay, es el recuerdo de todos los hijos buenos de Villavicencio que recordamos con afecto y cariño la misión religiosa de Apiay, a las obras benéficas de la Iglesia Católica e incluso a un sacerdote que ya he contado muchas veces la historia de él, que fue el padre Mauricio Díaz Montplaisir. También debo decir que en este aspecto debemos comprender por qué la gente se identificaba siempre como católica, pues este era su ámbito y este había sido el ámbito que había permitido desarrollar poblaciones humanas que nunca habían sido las mismas. Y al llegar a tener una nueva identidad que acabaría con su propia identidad histórica, fue fundamental entender que nuestros indígenas se sintieron orgullosos de ser españoles y defendieron su acervo cultural incluso después de la independencia. Y en el caso del lugar donde estoy, este lugar tan emblemático que se puede decir que aquí nace Villavicencio, porque como ya dije, Villavicencio nace como una reducción religiosa y este es el único recuerdo de esa reducción religiosa llamada la misión o la reducción religiosa de Apiay, que gracias al amparo de los indígenas moscas, conquistadores de los llanos, de los españoles y de los propios indígenas guayupes que interactuarían y darían la paz y un nuevo rumbo, sería fundamental entender hoy nuestra propia ciudad, porque sin recordar nuestros antepasados con el mérito que merecen es ser simplemente injustos y querer solo reivindicar una parte, y es necesario recordar nuestra parte negra, indígena, polinesia, malaya y obviamente blanca para que nuestros pueblos puedan comprender lo que realmente son la fusión del único gran civilización mestiza, y la constructora de esta es la Iglesia Católica. Sin la Iglesia Católica nosotros no existiríamos, y es menester recordar con cariño y afecto a todos los sacerdotes que hoy incluso siguen siendo parte de esta función. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, desde acá, desde la vereda de Apiay, donde nacerá la ciudad de Villavicencio. Para todos ustedes, para los amigos de la Casa Gualongo, para los que están suscritos a mi canal, espero les haya agradado este video en la vereda de Apiay.
a pesar de la incomodidad, del calor y del clima fuerte que está haciendo hoy. Espero les agrade este video. Muchas gracias. Uy.